Bien, saludos a todos. Continuamos en este vídeo con el tema sobre trigonometría y las razones trigonométricas en la circunferencia unidad, tal y como hemos escrito aquí en el título, razones trigonométricas en la circunferencia unidad. Bueno, ¿qué es eso de la circunferencia unidad? Pues es una circunferencia cuyo radio mide exactamente una unidad. Puede ser un metro, un centímetro o lo que sea. El radio mide 1. En matemáticas puras no nos interesamos por la unidad en que se mide, simplemente por el número. Vamos a hacer un dibujito entonces, y entonces tenemos aquí pues los ejes. Estoy haciendo aquí a mano alzada. Bueno, este sería el eje X, este sería el eje Y. Y entonces cojo un compás y voy a trazar una circunferencia. Por ejemplo, vamos a suponer que llego hasta aquí. Y entonces, pues, bueno, no está demasiado centrada. En fin, yo creo que más o menos se ve en el cuaderno. Bien, entonces esta sería una circunferencia y vamos a suponer que tiene radio 1. Es decir, que esta distancia hasta aquí es 1. Aquí estaría el menos 1. Aquí estaría el menos 1. Aquí estaría el 1 de la Y. Y aquí estaría el menos 1 de la Y. Y este sería el 0. Y entonces sobre esa circunferencia pues vamos a trazar un ángulo. ¿Y cómo trazamos ese ángulo? Pues tomamos el eje positivo de la X como uno de los brazos del ángulo y el otro brazo pues lo trazamos partiendo del 0 y tomando el ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces yo cojo, por ejemplo, abro el ángulo hacia acá y entonces puede llegar hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces esto sería así. ¿eh? Este es el ángulo alfa. Esto es lo que llamamos en matemática un ángulo orientado, es decir, que su orientación es concretamente, como he dicho, en sentido de giro contrario a las agujas del reloj o antihorario también se llama. Bien, al trazar el ángulo, pues tengo digamos, este brazo que hasta aquí mide 1 y este brazo que hasta aquí mide 1 también, porque coincide con el radio de la circunferencia. Y ahora desde este punto de la circunferencia donde ha llegado el brazo del ángulo, pues trazo una vertical hacia abajo. Una vertical hacia abajo. Y entonces se me forma un triángulo rectángulo. Claro, si yo tengo un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, ¿verdad? Si yo tengo un triángulo rectángulo, recordamos que las razones trigonométricas son el seno es el cateto opuesto a este ángulo agudo partido por la hipotenusa, cateto opuesto partido por hipotenusa, coseno es cateto contiguo partido por hipotenusa, tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Bien, en este caso, pues también se podría hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí hay una medida. Bueno, este es el eje X, vamos a ponerlo en mayúscula, ¿no? Y este es el eje Y. Bueno, pues aquí hay una medida que esta medida de aquí coincide con, si yo considero este punto que tiene dos coordenadas, pues a la primera le voy a llamar coordenada X y a la segunda coordenada Y. Bueno, pues esta medida de aquí coincide con la coordenada X del punto. Si os acordáis de cómo se hace, pues la coordenada X. Y esta medida de aquí, pues esa altura coincide con la coordenada Y del punto.
Bien, entonces si yo quiero calcular en las razones trigonométricas de este triángulo, pues serían el seno de alfa sería igual a cateto opuesto partido por hipotenusa y partido por 1, pero si divido entre 1 me sale i. O sea que esto, la y griega me sale directamente lo que vale el seno de alfa. Y el coseno de alfa es igual a cateto contiguo partido por hipotenusa, que en este caso, como la hipotenusa vale 1, pues me sale directamente que es igual a x. O sea que esto es el coseno de alfa. ¿Eh? Muy bien, pues ya tenemos un poco la utilidad de la circunferencia unidad. En el libro también le llama circunferencia goniométrica, ¿eh? Porque es la, digamos, donde se miden los ángulos y los ángulos y las razones trigonométricas de forma muy sencilla. Bien, si yo voy cogiendo el ángulo y lo voy desplazando hacia arriba, pues entonces lo que mide el seno y el coseno pues va variando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en pequeñito. ¿No? Si yo tengo, no sé si será muy pequeño, si yo tengo aquí más el ángulo más desplazado, ¿no? Pues entonces ahora el coseno se me ha cortado y el seno se me ha alargado, ¿no? Eso lo veremos ahora en un vídeo que voy a hacer con el GeoGebra que se ve muy claramente. Pero yo puedo el ángulo también hacerlo más grande y entrar en el terreno ya de más de 90 grados. Eso ya se sale de los límites de un triángulo rectángulo. Nosotros hemos definido las razones trigonométricas dentro de un triángulo rectángulo con sus catetos y su hipotenusa. Pero esta circunferencia, si veo que el seno coincide, el seno del ángulo coincide con la coordenada y el coseno del ángulo con la coordenada x, pues ese punto no me impide seguirlo moviendo, llegar incluso hasta aquí y pasar y superar y entonces empezar a tomar ángulos de más de 90 grados. No solamente eso, sino que también puedo seguir por aquí y llegar hasta 180 grados y continuar y el ángulo sería toda esa zona. Es decir, yo puedo tener aquí, por ejemplo, pues un ángulo así, todo este ángulo, y entonces aquí el seno seguiría siendo esta línea vertical, como en este caso, y el coseno sería esta línea horizontal, pero el coseno ahora sería negativo. ¿Eh? Puedo continuar siguiendo con este dibujo. Paso por aquí, llego hasta aquí, todo este ángulo grande, el seno seguiría siendo esta línea vertical y el coseno esta línea horizontal. Y, y ya por último, si seguimos dándole la vuelta al círculo, pues puedo llegar a este lado de aquí, el ángulo sería todo esto, el seno sería la línea vertical, el coseno la horizontal. Pero claro, aquí tenemos que en esta zona, pues el seno y el coseno son positivos. Sin embargo, al ir cambiando de cuadrante, porque estos se llaman cuadrantes, pues entonces el seno y el coseno van cambiando también de signo, dependiendo del cuadrante. ¿Eh? En la circunferencia, aquí estoy dibujando círculos y círculos, algunos me salen mejor, otros me han salido peor como este, bueno, creo que se entiende, ¿no? Entonces tenemos la circunferencia unidad, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? Vamos en este sentido, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿no? Entonces el ángulo empieza aquí, primer cuadrante, llega a 90 grados, pasa al segundo cuadrante,
luego llega a 180 grados y entra en el tercer cuadrante, eh, luego llega a 270 grados y entra en el cuarto cuadrante y entonces completa la vuelta que son los 360 grados. Entonces el primer cuadrante sería, de 0 a 90, de 0 a 90. El segundo cuadrante sería de 90 a 180 grados. El tercero sería de 180 grados a 270 grados. Y el cuarto cuadrante sería de 270 grados a 360 grados. Y vuelta a empezar. Claro, cuando ya pasamos de 360 grados, por ejemplo, si decimos 361 grados, bueno, pues 361 grados, esto es equivalente a 1 grado solamente. O sea, quitarle la vuelta que sobra y entonces me queda 1 grado. O sea, yo doy la vuelta completa y un poquito más, pues el ángulo es así. Entonces da lo mismo que un ángulo sea así, que da lo mismo que el ángulo sea dar toda la vuelta y llegar hasta aquí. Entonces, el sitio es el mismo. Según las circunstancias o según en el contexto, puede ser que nos interese pasar el ángulo a su mínima expresión, o puede ser que nos interese dejar el ángulo, puede decir 360 o 500 grados o 8000 grados o lo que sea. Eso significaría que hemos dado muchas vueltas en torno al círculo y eso puede ser o puede servir, por ejemplo, para un movimiento giratorio de una rueda que va por un camino y entonces pues me interesa saber cuántas vueltas ha dado. Entonces se va midiendo el ángulo completo, es decir, con todas las vueltas, con todos los 360 grados que se deban añadir. Eso ya iremos viendo ejemplos de cómo se opera con ese tipo de cosas. Bueno, así para resumir y para no alargar mucho este vídeo, pues tenemos razones trigonométricas en la circunferencia unidad. La circunferencia unidad se llama circunferencia también goniométrica, es una circunferencia de radio 1. En esa circunferencia de radio 1 se pueden colocar los ángulos, poniendo el primer brazo del ángulo sobre el eje X positivo y el segundo brazo abriendo el ángulo en sentido antihorario. El segundo brazo sería el radio de la circunferencia, que vale 1. Al abrir el ángulo se forma de forma natural un triángulo rectángulo, con la vertical y la horizontal. La vertical, la distancia o la medida de la vertical coincide exactamente con el seno del ángulo por el hecho de que la hipotenusa tiene radio 1. Y la horizontal coincide exactamente con el coseno por el mismo hecho. Bueno, la tangente no la he puesto, pero la tangente de alfa es igual a I partido X simplemente. Eso ahora mismo no lo vamos a desarrollar, pero tiene mucha utilidad para otros cálculos geométricos que ya iremos haciendo más adelante. Ese ángulo no se limita solo a estar entre 0 y 90 grados, sino que se puede ir abriendo a diferentes cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Bien, en el primer cuadrante, eso no lo he dicho, pero ya lo voy adelantando, el seno y el coseno son positivos. En el segundo cuadrante, el seno, que es la vertical, está por encima del eje, sigue siendo positivo, pero el coseno se ha ido hacia la izquierda y por tanto es negativo. En el tercer cuadrante, el seno es negativo porque está por debajo del eje X y el coseno, como está a la izquierda, es también negativo. Y en el cuarto cuadrante, el seno se mantiene negativo por estar por debajo del eje X y el coseno pues ha cambiado de nuevo a positivo. Entonces aquí podemos hacer un esquemita, el seno de alfa
el seno de alfa sería positivo en este cuadrante, como el seno de alfa corresponde a lo vertical, pues positivo, positivo, negativo, negativo. Y el coseno de alfa va a salir positivo aquí, aquí negativo y aquí positivo. Y la tangente de alfa, en el primer cuadrante, recordemos que la tangente es seno dividido entre coseno, es una de las identidades de la trigonometría. Tangente de alfa, una de las identidades fundamentales es que la tangente coincide con el cociente de seno entre coseno. Bueno, pues en el primer cuadrante dividimos seno entre coseno, más entre más da más. En el segundo cuadrante, más entre menos da menos. En el tercer cuadrante, menos entre menos da más. Y en el cuarto cuadrante, menos entre más da menos. Esos son los signos que salen en la tangente. Estamos acostumbrados a que el seno, coseno y tangente salgan siempre positivos, pero eso es porque estamos considerando ángulos que están solamente en el primer cuadrante entre 0 y 90 grados. Pero los ángulos se pueden extender a todas las medidas y colocarlos sobre la circunferencia goniométrica o circunferencia unidad. Y entonces ya estamos empezando a ver que el seno, coseno y tangente, como dijimos desde el principio, dependía del ángulo y no depende del triángulo que dibujemos, sino solamente del ángulo. Entonces, gracias a este dibujo, podemos entender mejor qué significa el seno y el coseno. Entonces, bueno, pues hasta aquí yo creo que este vídeo, que es más bien de tipo teórico, no hemos hecho ningún ejemplo, pero para que os vayan sonando las cosas. En cuanto hagamos ejemplos, volveremos a repetir algunas cositas para recordarlas y las iremos aprendiendo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.